Buenos días a todos. El día de hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias de profundización en toxoplasmosis ocular. El día de hoy nos va a exponer Germán Alberto Mejía, quien es estudiante de 10º semestre y se encuentra realizando el módulo selectivo de profundización en investigación en la línea de neuroinmunooftalmología. Germán, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Will. Muchas gracias a todos por estar presentes. El tema que nos toca hoy es acerca de un artículo titulado Taiwan ROB16 Regulates Retinal Inflammatory Responses During Ocular Toxoplasmosis. A manera de introducción, quería recordar algunos datos generales del toxoplasma, recordar que es un parásito tipo protozoo unicelular apicomplejo. Este término de apicomplejo, recordemos por la forma en cómo están distribuidos sus organulos en la etapa de invasión a nivel celular. Es un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere estar obligatoriamente dentro de la célula para su supervivencia y reproducción. Afecta a múltiples especies, por lo que es un parásito también omnipresente, y respecto a la especie humana, afecta más o menos a 1/3% de la población. A pesar de que la toxoplasmosis se refiere como tal a un único género y especie, que sería el Toxoplasma gondii, hay distintos tipos de cepas. ¿Qué es esto de las cepas como tal? Entonces, la clasificación de las cepas, como vimos ayer, sale de estudios murinos en donde se evaluaba la virulencia de estas mismas de acuerdo a la capacidad de infección en experimentos en ratones, teniendo así la cepa tipo 1, el cual genera una infección sistémica grave que finalmente conduce a la muerte de los ratones entre los 7 y 14 días posteriores. La cepa tipo 2, que es una cepa avirulenta y por tanto, a diferencia de la tipo 1, que es una cepa virulenta, pues esta genera una infección controlada por el sistema inmune de los ratones, y las cepas tipo 3, que sería la combinación de tipo 1 y 2. Entre estas tres cepas, en general, se agrupan la mayoría de infecciones a nivel global. En conjunto forman las cepas típicas. Sin embargo, estas no son las únicas que existen, porque también existen otras cepas que son ya un poco más diferentes su denominación, que son las cepas atípicas. Estas cepas atípicas es importante saber que se van a relacionar con formas más severas de la enfermedad y una geolocalización específica, sobre todo Sudamérica, que sabemos en donde se presentan infecciones con mayor agresividad. Recordar el concepto de una cepa que se define como un grupo de organismos emparentados cuya ascendencia común va a ser conocida. Las cepas 1, 2 y 3, es decir, las cepas típicas en general van a estar distribuidas a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, hay una geodistribución específica en donde a partir del Ecuador para arriba, es decir, del hemisferio norte, van a predominar las cepas tipo 2, es decir, las cepas avirulentas. Mientras que del hemisferio para abajo, del hemisferio sur, van a predominar lo que son las cepas tipo 1, tipo 3 y las cepas atípicas. Y esto se relaciona en la clínica, como los estudios de estas regiones describen las características de la toxoplasmosis, en donde estudios europeos o por lo menos en Norteamérica primero hay una menor prevalencia de esta misma, y además es una infección mucho más controlada, como veíamos, por ser una cepa virulenta, en donde las lesiones retinocoroideas que se generan son de menores tamaños de disco, son un poco más periféricas, no afectan generalmente región central, son de menos bilaterales, y en general es digamos, una infección más controlada. Distinto a lo que se presenta en el continente, digamos, en donde nosotros estamos, en donde en general son lesiones con mayor diámetro de disco, más severas, más graves, más bilaterales como tal. Aunque la enfermedad de la toxoplasmosis sistémica está bien caracterizada, lo que viene siendo la retinocoroiditis o la toxoplasmosis ocular, todavía digamos, falta mucho por estudiar, y esto también radica en las diferencias que como tal el ojito tiene respecto al cuerpo. Recordemos que el ojito, al dar el sentido de la vista, pues siempre va a estar
con un privilegio inmune, es decir, el sistema inmune siempre va a prevenir o a evadir entre, digamos, que se produzca inflamación ocular, porque la inflamación lleva a pérdida visual. Entonces, nuestro cuerpo siempre está en busca de que el ojo nunca esté inflamado. Por ende, la toxoplasmosis ocular va a poseer unas características fisiopatológicas únicas respecto a la toxoplasmosis sistémica como tal. Recordemos que en general el lugar más afectado va a ser la retina. La retina es la capa más interna del globo ocular, que está compuesta por una serie de capas alternas entre núcleos y cuerpos celulares, en donde se encuentran fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares respecto a la parte de tipo nervioso. Estas van a tener una arquitectura específica, pero ¿qué pasa? Cuando llega una infección, en general cualquier infección, pero entre ellas el Toxoplasma gondii, pues va a haber una pérdida de toda esta arquitectura que teníamos, y son todos los hallazgos que ahora, pues con nuevas tecnologías como el OCT podemos llegar a ver, en donde se ve una infiltración de células, además una pérdida de toda la arquitectura que veíamos y una activación de las gliales que llevaría a esta misma infiltración. Los factores de virulencia, recordemos que van a ser proteínas producidas por los patógenos que van a influir en cómo funciona el patógeno en el huésped. Entonces, cómo facilita la capacidad de adhesión, de penetración, de replicación, potenciando así pues la capacidad de infección en el huésped. Acá vamos a tener varios tipos de proteínas en el toxoplasma, entre los cuales encontramos los micronemas, las róptrias, que es lo que más nos vamos a centrar hoy, los gránulos densos, los antígenos de superficie. En general, las etapas de invasión del toxoplasma, porque recordemos nuevamente que el toxoplasma tiene que invadir las células al ser un parásito intracelular, pues incluyen primero el reconocimiento celular, posteriormente la adhesión celular, finalmente la penetración, la formación vacuolar, que como vemos acá el parásito se enquista y es lo que forma el bradizoito, que es la forma no replicativa del parásito y actualmente la única forma que no se puede tratar, y por tanto, por ende todavía la toxoplasmosis pues sigue siendo una infección latente que no se puede eliminar. Y finalmente la replicación intracelular. Cada organulo específico va a tener, digamos, unas funciones en esas etapas que veíamos previamente. Entonces, por ejemplo, los antígenos de superficie facilitan la adhesión, al igual que regulan la respuesta inmune que se genera frente a esa cepa de toxoplasma. Acá también intervienen otros orgánulos como las róptrias, pero en general, pues es, digamos, taparle o vendarle los ojos al sistema inmune para que así el toxoplasma pueda ingresar y hacer todo su proceso replicativo. Por su parte, los micronemas van a ayudar al reconocimiento, adhesión, penetración del toxoplasma, al igual que facilitan la liberación del contenido de las róptrias. Las róptrias pueden dividirse en RONS o ROPS. Los RONS son proteínas del cuello secretadas por róptrias, mientras los ROPS son proteínas en estos momentos, digamos como del cuerpo como tal. Los RONS son del cuello y los ROPS son del cuerpo. Entonces, los del cuello van a ser secretados como tal a la membrana del huésped, mientras que los ROPS alcanzan el citosol, y una vez alcanzan el citosol también pueden alcanzar el núcleo. Por tanto, son importantes a la hora de hacer toda la parte de la transcripción, y además tienen un papel importante en la formación de las vacuolas. Por su parte, el complejo de unión facilita el contacto íntimo entre las membranas tanto del toxoplasma como la célula del huésped, haciendo que realmente haya una invaginación y formación vacuolar en donde claramente se ve cómo se constriñe el toxoplasma para entrar, y finalmente cuando se genera la invaginación total, pues digamos, se genera la vacuola intracelular. Los gránulos densos modifican las características de la vacuola para supervivencia, le facilitan la adquisición de nutrientes para que así el toxoplasma pueda aún replicarse, y todos estos procesos van a estar favorecidos por la maquinaria, ¿no? La maquinaria entonces en este caso sería el complejo actina-miosina.
Recientemente se ha visto que el contenido de los organulos, pero en especialmente las ROT3, que son un factor de virulencia importante en las cepas de toxoplasma, van a tener funciones específicas en cómo responde el huésped a la entrada del toxoplasma. Entonces se ha visto que el contenido de las ROT3 puede inhibir las señales del huésped que se encargan de decirle al sistema inmune, hay que controlar esto. Y entonces, si yo lo inhibo, pues el sistema inmune se venda los ojos, nadie se da cuenta y se genera todo el ciclo de la infección. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el contenido de la Roctria 16 genera un bloqueo de la vía de señalización STAT3 que finalmente se encarga de este control de la respuesta inmunitaria. Este ROC16 pues, va a tener distintos polimorfismos. Ayer veíamos que un polimorfismo, en especial un single nucleotide polymorphism, pues es cuando de esa cadena de ADN se modifica un solo nucleótido, pero esa simple modificación, a pesar de que no es una mutación como tal, sí tiene un efecto importante en esa función. Entonces acá nos damos cuenta que cuando esa ROC16 tiene el polimorfismo del alelo 1, genera la inhibición de la respuesta TH1, que es la encargada de responder en contra, digamos, del Toxoplasma gondii, y que es lo característico de las cepas 1, que recordemos que son cepas virulentas. Mientras el alelo 2 no va a haber una presencia de esta actividad y va a ser sobre todo una respuesta TH2, características de las cepas 2. Entrando ya en el objetivo del artículo, el cual era caracterizar el papel de la ROC16 en el aumento de la patogenicidad de las cepas tipo 1, ellos lo que hicieron fue, en un modelo murino de hembras endogámicas, acá tenemos las especificaciones del modelo, criados en condiciones libres de patógeno, y usaron 4 tipos de cepas. Entonces, usaron cepas tipo 1 y tipo 2 mutadas y de tipo salvaje. Entonces, sabemos que las tipo 1 salvajes pues son cepas virulentas. Las tipo 2 salvajes son cepas avirulentas. Característicamente, estas tipo 1 pues van a tener la presencia de ese ROC16-1, mientras que las de tipo 2, de ese alelo 1 del ROC16, perdón. Mientras que las del tipo 2, en su forma natural, no van a poseer ese alelo tipo 1 del ROC16. Ahora, la tipo 1 mutada, entonces va a ser una cepa virulenta, pero que se le quitó ese factor de virulencia, es decir, se le modificó el alelo 1 del ROC16. Y la tipo 2 va a ser entonces una cepa avirulenta con un factor de virulencia activo, porque va a poseer la actividad de ese alelo 1 de la ROC16. En general, entonces, acá en este estudio se tenían 2 grupos, el grupo experimental y el grupo control. En el grupo experimental se inyectó una solución salina que contenía alrededor de 2.000 taquizoitos asociado con anestesia de isoflurano, mientras en el grupo control se hacía una inyección intravítrea de 5 microlitros estériles como tal. Por motivos, pues sabemos que se usa el isoflurano por los motivos de la anestesia, para que tampoco a los animalitos les duela, pero después de eso tuvo que sacrificarse 4 ratones por grupo por esa sobredosis de isoflurano, y una vez hecha la intervención se hacían varios tipos de análisis. Entonces, por paracentesis también luego se sacaban 5 microlitros en humor acuoso, esto se conservaba a menos 80 grados centígrados, y esto era para análisis de quimioquinas y citocinas. Para la producción de estas quimioquinas y citocinas en la retina también se buscó la localización por inmunofluorescencia indirecta. Todos los ojos terminaron enucleándose y ahí se conservaban en menos 20 grados centígrados, o una aplicación de formol al 4% para la cuantificación del ADN. Esta se hacía con PCR en tiempo real, seleccionando este gen específico porque era el que más nos ayudaba a tener una mayor sensibilidad y especificidad en detectar tanto cepas virulentas como cepas avirulentas. Y para el análisis histopatológico, pues los ojos enucleados se incrustaron en parafina y posteriormente se hacían cortes de 5 micras, tinción con hematoxilina de eosina, y se evidenciaba una evaluación a una microscopía óptica con un agrandamiento de 1000%.
Entre otras consideraciones, para la parte ética, es un estudio que se rige por la declaración del uso de animales en la investigación oftálmica y oftalmológica de ARBO. El comité de ética pues lo aprobó y también estaba de acuerdo con las restricciones nacionales y locales. Por su parte, para el análisis estadístico, pues sabemos que el hecho de también trabajar con animales, uno intenta buscar causarle daño al menor número de animales posibles, por eso también se usaba en ambos ojos de cada tipo de animalito, y se repetía 3 veces el experimento para agrandar la muestra. Las asociaciones o la determinación de los datos se registró con medias y desviación estándar, y posteriormente para un análisis se hizo el test de ANOVA unidireccional con ajuste de Bonferroni, recordando que este ajuste de Bonferroni pues nos ayuda, sobre todo se usa para regresiones lineales múltiples, y este es el que más se usa porque es el más estricto, es decir, es más específico que sensible. Cuando nos habla de que existe una regresión lineal positiva, pues definitivamente va a existir, aunque pues digamos tiene un poquito menos de sensibilidad para relaciones que no tengan como tanta magnitud. ¿Qué encontraron ellos en los resultados? Entonces, en lo primero, respecto a la multiplicación de los parásitos intracelular, entonces acá tenemos, recordemos, la PRU es la cepa avirulenta salvaje, la cepa RH es la virulenta salvaje, esta PRU ROB16-1 es la cepa avirulenta con la actividad del ROB16, y la RH es la cepa virulenta sin la actividad del ROB16. Entonces, respecto a la cepa avirulenta salvaje que veíamos, que realmente la replicación se demoraba, es decir, para que se replicaran se daban muestras significativas si miramos hasta los 7 días, y a los 14 días ya se tenía muy poca carga de multiplicación de los parásitos, casi que a niveles normales. En cambio, en la cepa virulenta teníamos un inicio de la multiplicación desde etapas muy tempranas. En el tercer día ya teníamos una carga significativa, y si comparamos a los 7 días, pues teníamos una carga muchísimo mayor a lo que generaba la cepa avirulenta. Finalmente, esto generaba pues una enfermedad sistémica en el ratón que era imposible de controlar y llevaba a todos a la muerte en el periodo entre los 7 y los 14 días. Por su parte, la cepa avirulenta con la actividad del ROB16 que mostró, compartía, digamos, con la cepa virulenta salvaje o normal, nativa, sin modificación, en que realmente el aumento solo se daba hasta los 7 días. Pero si comparamos, miren que esta cepa avirulenta, por solo tener el ROB16, miren cómo aumenta la multiplicación comparado con la cepa virulenta salvaje. Y sin embargo, pues esta infección era controlada, no generaba la muerte de los ratones, pero igual tenía niveles mucho mayores de lo que generaba la PRU salvaje. Por último, para la cepa virulenta, sin la actividad del ROB16, comparte con su cepa salvaje, es decir, la RH, en que finalmente también lleva a la muerte de los ratoncitos entre los 7 a los 14 días. Pero solo por no tener ese ROB16, miren cómo diferencian los niveles de multiplicación de parásitos entre el rojo, que es la RH nativa, y el rosado, que es la RH sin la función del ROB16. Entonces, claramente el ROB16 va a tener un efecto en la multiplicación de los parásitos intraoculares. Por su parte, para los hallazgos histopatológicos, ellos que encontraron. Entonces, para la cepa PRU, generaba modificaciones leves, sobre todo en las capas nucleares. Había una mínima invasión de neutrófilos con un inicio entre el día 3 hasta el día 14, con un máximo en el día 7. Para la cepa RH teníamos una retina globalmente normal. Vean que acá hay muchos más cambios de los que se producían en esta cepa virulenta. Hay una mínima migración celular, y lo único que se encontraba era una vasodilatación, sobre todo en células ganglionales. La cepa avirulenta con la actividad del ROB16-1 tenía hallazgos mucho más graves que la cepa PRU y la RH salvaje. Se generaba, como vemos acá en la imagen,
mucha mayor migración, sobre todo en lo que son las capas plexiformes internas y externas, también desde un inicio temprano en el día 3 con un punto máximo al día 7, y ya para el día 14 teníamos todos estos espacios blancos. Miren que pues significa la pérdida de todas las capas nucleares y de fotorreceptores. Por su parte, para la cepa virulenta sin la actividad del ROT16 se tenía una actividad similar a la cepa virulenta salvaje. Respecto al patrón de las citocinas, recordemos que la respuesta TH1 y sus citocinas características, como lo es el interferón gamma y la interleuquina 12, realmente tiene una función protectora contra el daño producido por la infección de Toxoplasma gondii, que es lo que vemos acá. Por la producción de este interferón gamma, pues lleva una proliferación del parásito controlado y por ende en las, digamos, las toxoplasmosis europeas generan en su mayoría pues patologías retinianas moderadas. Diferente en la respuesta TH17, en donde sobre todo la interleuquina 17A va a tener un papel perjudicial, en donde va a haber un bloqueo o no activación del interferón gamma que se relaciona con una proliferación del parásito no controlada y una patología retiniana severa. ¿Qué encontraban en el estudio respecto a estos patrones de citocinas? Entonces, para la PRU, en general se elevaban moderadamente las citocinas relacionadas a la respuesta inflamatoria, pero no se llevaba o no se encontró ninguna relación significativa hacia un patrón específico, ya sea TH1, TH2 o TH17. Para el RH, se encontró un aumento considerable tanto de TH1 como de TH17 y moderado de TH2 a los 7 días. Para la PRU con la actividad del ROT16 había un marcado aumento frente, digamos, a su análogo de PRU salvaje y se parecía ya mucho más a la actividad del RH. Y para la RH con deficiencia de ese alelo ROT16, pues tenían el mismo aumento similar del RH, pero con niveles más bajos. Para la parte inmunohistoquímica volvemos a encontrar unos hallazgos bastante curiosos. Por ejemplo, para todo lo que es el patrón de interleuquina de TH1, que sería la interleuquina 12 y el interferón gamma, se detectó la presencia de estas en todas las cepas, menos en la RH, y en donde se generaban, como vemos, se generaban tanto en la plexiforme interna como en la plexiforme externa, que son todos estos punticos rojos que se pintan acá. Respecto a la interleuquina 6, que se detectó en las células ganglionares, se detectó tanto en la cepa PRU, tanto salvaje como mutante, pero estaba ausente en lo que era la RH salvaje o la RH mutante. Para lo que es la interleuquina 17A, se detectó en todas las cepas, pero en una menor medida en la RH y en la PRU con actividad de ROT16.1. Y en estas mismas cepas, en general, solo se tenía en lo que son las bases de las células de Müller. Sin embargo, en las otras cepas sí se tenía en toda la extensión de las células de Müller. Recordemos que esas células de Müller son las que se extienden desde limitante interna hasta limitante externa para dar soporte a la retina. En general son células que se comportan como la microglía de la retina, lo cual nos habla que respecto para esta interleuquina 17A podría haber una alteración en el transporte en estas células de Müller que son altamente polarizadas, al menos en las cepas RH o PRU con actividad del ROT16.1. Y por último, para lo que es la interleuquina 23, se detectó en todas las cepas, incluso en los pacientes no infectados, pero en la única que no se detectó nuevamente viene siendo la RH. Y sobre todo la tinción se daba a nivel de la capa plexiforme externa. Esto nos lleva a varias conclusiones. Por ejemplo, que para las cepas 1 se necesita la presencia de ese alelo 1 del ROT16 para regular la expresión de citocinas TH1 y TH17, excepto para lo que veíamos acá la interleuquina 6. Y por último, en las cepas tipo 2, el alelo de ROT16.1 parece solo afectar la interleuquina 17A, llevándose esa expresión solo a nivel, digamos, de los pies de las células de Müller.
El hecho de que digamos como que a los 7 días, toda esta detección se hizo a los 7 días y como vimos la que menos presentaba pues era la RH, entonces pues digamos dijeron como bueno y es que será que las cepas avirulentas no empiezan a teñir o nunca tiñen, entonces hicieron un análisis digamos de esa cinética un poco más temprano para la cepa RH en los días 1, 3 y 7. ¿Y qué detectaron? Que todas las citocinas en general sí se expresaban, pero tenían una expresión máxima en el primer día y después de ese día se volvían ausentes. La única que tenía un inicio más tardío era la interleuquina 17A, que si recordábamos era la única que se alcanzaba a ver acá, pero en una menor medida si comparamos esta tinción con las otras tinciones. Entonces, al tener una expresión un poco más tardía al día 3, pues se alcanzaba a observar en el día 7. Y que este mismo patrón de la interleuquina 17A, que aquí no se muestra porque el artículo no muestra las imágenes, pues también se presentaba en la PRU que tenía esa actividad de 16.1, lo cual pues nos habla de digamos, de una relación entre la producción de citoquinas gracias a la ROT16.1, independientemente de la cantidad de parásitos que se están multiplicando a nivel intraocular. Entre otras, pues que las citocinas también inflamatorias y las TH1 se expresan inicialmente antes de ser suprimidas por la cepa tipo 1. En general, ¿qué es importante destacar del estudio? Indudable la diferencia entre la virulencia que es la cepa tipo 1 y la cepa tipo 2. En general, sabemos que las infecciones tipo 2 van a controlarse por procesos inflamatorios transitorios, mientras que las tipo 1 posee una diseminación sistemática rápida, pero como veíamos, esas cepas RH tenían una patología retiniana intacta. Y esto se cree que no se genera ningún daño a nivel de la histopatología por el hecho de que la retina es un órgano inmunoprivilegiado. Y por último, que el ROT16.1 es un factor de virulencia clave que nos ayuda a una mayor proliferación parasitaria y en este caso pues se evidencia también una mayor desorganización para la cepa PRU ROT16.1. Esto está muy discutido, digamos, hay otros estudios que nos hablan de que el ROT16.1 pues no puede no ser un factor de virulencia tan importante, sin embargo, las últimas tendencias pues intentan evidenciar que el ROP16.1 por la vía de la arginina pues podría ser un factor de virulencia clave para lo que son las cepas virulentas tipo 1. Entre otros datos, sabemos que el resultado de la infección por Toxoplasma gondii está determinado por la respuesta de las citocinas inducidas. Respecto a estas citocinas y sus niveles en la cámara anterior en el humor acuoso, sabemos que hay una relación positiva, porque veíamos que aumentaban los niveles de citocinas a medida que estuviera la presencia de ese ROT16.1, esto muy probablemente relacionado por una mayor carga de parásitos. Pero por otro lado, las citocinas o la expresión de estas a nivel de la retina tenían una inducción inicial con supresión posterior. Esta supresión va a ser mayor en cepas virulentas y el hecho de que sean cepas virulentas hace que pues haya una histopatología intacta por el ambiente del privilegio inmune. Como conclusión y para entenderlo mejor, entonces recordemos que esta sería más o menos una infección por una cepa tipo 2. El daño hacia esa retina muy probablemente no sea porque se multipliquen muchos parásitos, porque como veíamos, las cepas avirulentas pues van a tener una menor proliferación de parásitos y sobre todo esto se deba es más bien por un daño inmunomediado, en donde hay más hallazgos histopatológicos, pero menos proliferación parasitaria. Y como hay menos proliferación parasitaria, va a haber menos supresión inmunitaria que lleva a que se generen estos mayores hallazgos histopatológicos, pero nuevamente repito, dados por un daño inmunomediado y no tanto por proliferación en las cepas tipo 2. Y contrario va a pasar a las cepas virulentas o tipo 1, en donde tenemos lesiones más severas, pero ese daño en la retina va a ser sobre todo por una proliferación descontrolada que lleva a una mayor supresión inmunitaria, a menos hallazgos histopatológicos, pero que estos pues están totalmente relacionados con esta proliferación descontrolada. Por último, el patrón de inmunofluorescencia que nosotros veíamos en esas capas plexiformes de TH1, pues nos sugiere que sean producto de una activación microglial, es decir, que sean, digamos, producto de la activación de unas células de Müller.
En general y como conclusión, más que dar una conclusión definitiva, quisiera que todos pues, nos hiciéramos las preguntas que esto nos puede llevar. Por ejemplo, ¿serán similares los hallazgos histopatológicos entre otros tipos de órganos, en especial sistema nervioso central, que también es un órgano inmunoprivilegiado? ¿Qué otros hallazgos pueden encontrarse en un periodo de seguimiento mayor? Tendrá el mismo comportamiento en cuanto a la presencia o no de ROP en cepas sudamericanos que sabemos son más variables? ¿Qué influencia pueden tener los polimorfismos del huésped en el efecto del ROP16.1? ¿Cuál es el impacto del ROP16.1 en infecciones congénitas? ¿Efectividad de un tratamiento específico dirigido a ROP16.1? Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Hermancito, qué presentación, Sasa. Felicitaciones. Tema Muchas duro, gracias, pero lo doctora. hiciste como un maestro. Quiero decirte que súper, súper presentación. Me mataron los ratoncitos, me pareció divina la presentación, además del contenido de peso, porque lo explicaste perfecto. Creo que eso era un tema difícil de explicar, pero súper, súper, súper bien explicado.